Buenas noches. Vamos a platicar un poquito acerca de la festividad litúrgica del día de hoy, que es el domingo de Pentecostés. Bueno, primero, pues hay que considerar que con esta festividad, estamos llegando a lo que es el culmen de las fiestas pascuales, ¿verdad? Ya pasaron 50 días de que Jesús resucitó, y a lo largo de esos 50 días, pues hemos vivido, pues obviamente lo que fue la resurrección, ¿verdad? La Pascua, el paso de la muerte a la vida de Jesucristo, ¿verdad? Ya tuvimos lo que es la fiesta de la ascensión del Señor, que va al cielo, pero cuando se va al cielo, cuando asciende, Jesús promete enviar al Paráclito, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad. Y entonces es lo que estamos conmemorando o celebrando el día de hoy en la iglesia, lo que es la venida del Espíritu Santo, sobre todos nosotros. En ese momento fue sobre los discípulos y sobre María, pero pues ya ahorita podemos ver que el Espíritu de Dios está presente en todos nosotros. Y bueno, primero, pues hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios, es hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto no quiere decir que tenga menos importancia o que sea de una importancia menor, ¿verdad? Es Dios. Recordemos que el misterio de la Santísima Trinidad es el de un solo Dios, una sola substancia, en tres personas diferentes, que son tres formas de manifestarse: el Padre, el Hijo, y del amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad?, procede el Espíritu Santo como tal. No es engendrado. Engendrado es el Hijo, ¿verdad? El Hijo del Padre. Él fue engendrado por Dios. Y del amor del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, no es una paloma, no es una lengua de fuego, ¿verdad? Es Dios, no es bueno, es el mensajero de Dios, pero es el mensaje de Dios que se manifiesta, ¿verdad?, como tal, dentro de nosotros. Y digámoslo así, que la misión del Espíritu Santo, pues es la de actuar dentro de la iglesia, ¿sí? Dios, Espíritu Santo, pues actúa en los sacramentos, en todos los sacramentos de la iglesia. Ahí está presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando una persona es bautizada, llámese niño, llámese joven, llámese adulto, pues recibe al Espíritu Santo. En ese momento recibe al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el sacerdote lo unge con el crisma en la coronilla de la cabeza, ¿verdad?, le está dando el sacerdocio común, que es del que participamos todos los cristianos, todos los bautizados, ¿sí?, dentro de la iglesia, el sacerdocio común. Y pues bueno, ahí está presente el Espíritu Santo, ¿verdad? En la confirmación, pues igualmente es el sacramento del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que son sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Y de manera especial en la confirmación, el obispo, que es el ministro ordinario, ¿verdad?, o el presbítero, que digamos es el ministro autorizado por el obispo para el sacramento de la confirmación, ¿verdad?, invocan al Espíritu Santo para que descienda sobre la persona que está siendo confirmada, ¿verdad? Hacen la oración de la invocación del Espíritu Santo, y también se le da la unción, ¿verdad?, con el óleo, con lo que es el Santo Crisma también, ¿sí? Se unge a la persona con el crisma, y bueno, también desciende el Espíritu Santo. Sí, que es importante precisamente porque aquí es cuando, pues de alguna manera, digamos, se recibe la plenitud de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué decir de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía, que bueno, allí actúa de manera muy, muy especial el Espíritu Santo, sobre todo en el momento de la consagración, que es cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo que es la transubstanciación, ¿sí? Es el tránsito, substanciación, substancia, el tránsito, el cambio de la substancia de pan al cuerpo de Cristo y de vino a la sangre de Cristo, ¿verdad? Se da un cambio de substancia permaneciendo los accidentes.
Y en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo, ¿verdad? Él, Dios, Espíritu Santo, desciende precisamente sobre los dones, sobre las ofrendas, y acompañado de las palabras de la consagración, es que se da precisamente esta transubstanciación. Recordemos que la epíclesis es el momento en el cual el sacerdote, dependiendo de la plegaria eucarística que esté pronunciando, ¿verdad? Extiende sus manos sobre los dones para que se consagre, ¿verdad? Cuando dice santifica estos dones enviando sobre ellos tu espíritu, ¿verdad? Impone sus manos sobre los dones y en ese momento se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los dones y se da la transubstanciación. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Bueno, pues igualmente, precisamente lo escuchamos en el Evangelio cuando Jesús les dice a los apóstoles: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ahí está precisamente la potestad o la facultad que les da Cristo a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los obispos y posteriormente a los presbíteros, ¿sí? De absolver, de perdonar los pecados o de retener los pecados, ¿verdad? A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y cuando acudimos a este sacramento de la reconciliación y que recibimos la absolución del sacerdote, dentro de la misma fórmula nosotros igualmente escuchamos la acción del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice: Dios Padre, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Ahí está, ¿verdad? Y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego después nos dice, invocando a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se ve también la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Donde Dios nos perdona los pecados a través de la persona del sacerdote, ¿sí? Igualmente nosotros podemos hablar, por ejemplo, también del sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Cuando el sacerdote unge con el óleo de los enfermos, ¿verdad? Al paciente, al enfermito, y también le impone las manos, ¿verdad? Le impone las manos también, allí está actuando el Espíritu Santo. Hay que recordar que este sacramento no es como se pensaba antes para cuando la persona se está muriendo, ¿verdad? Es un sacramento que puede recibir una persona que se encuentra en situación de enfermedad y con mayor razón, en enfermedad grave o peligro de muerte incluso, ¿verdad? Pero se invoca al Espíritu Santo para que, si es la voluntad de Dios, se le restituya la salud, se le devuelva la salud a la persona, ¿sí? Y bueno, también en otro caso, ¿verdad? Si ya no es la voluntad de Dios que la persona recupere la salud, pues ayudarlo a bien morir, ¿verdad? Ayudarlo a bien morir. Y bueno, el sacramento del orden, ¿sí? Que es el orden sacerdotal. Cuando la persona que es elegida por Dios, ¿verdad? Recibe la ordenación ya sea de diácono, ¿verdad? Que es el servidor del altar, el diácono, ¿sí? Presbítero, que es el sacerdote, digamos, que nosotros conocemos, que nos celebra siempre la misa, ¿verdad? El presbítero, el sacerdote o el obispo, ¿verdad? Que es el que recibe la plenitud del sacerdocio de Cristo. Hay un momento muy especial dentro del rito de la ordenación, ¿verdad? Ya sea, repito, del diácono, del presbítero o del obispo, que es la imposición de manos, ¿verdad? La persona que se está ordenando se pone de rodillas frente al obispo que lo está ordenando. Cabe señalar que en este caso el ministro de la ordenación pues es el obispo, ¿verdad? Un presbítero no puede ordenar diáconos ni puede ordenar presbíteros, ¿verdad? Tiene que ser el obispo, ¿sí? Entonces se pone de rodillas frente al obispo, el obispo impone las manos en silencio en su cabeza, le impone las manos en la cabeza
¿verdad? Y en ese momento es cuando se da, digamos, la ordenación, ya sea de diácono, la ordenación sacerdotal de presbítero o la ordenación episcopal de obispo. Y esa imposición de manos está acompañada de lo que es la oración consecratoria, ¿sí? Viene la oración consecratoria en donde igualmente el obispo que está ordenando invoca, ¿sí?, la efusión del Espíritu Santo sobre la persona o las personas que se están ordenando, ¿verdad? Puede ser uno o puede ser dos, tres, cuatro o más, dependiendo de las personas que se están ordenando, ¿verdad? Y en ese momento entonces es cuando de suyo el ordenando, la persona recibe la potestad para actuar dentro de la iglesia, ¿verdad? Si es diácono, en sus funciones, proclamar la palabra de Dios, bendecir al pueblo de Dios. Si es presbítero, ¿verdad? Bueno, el diácono también asiste lo que es el matrimonio o administra el sacramento del bautismo. El presbítero, ¿verdad? Pues también igualmente el presbítero lo que es la consagración del sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, aparte de lo que ya pues había comentado, ¿verdad? Del diácono, proclamar la palabra de Dios, bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Bendecir las imágenes, administrar el sacramento del bautismo. Y el obispo, pues es el que tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? El obispo es la fuente de los sacramentos, ¿sí? Él precisamente es quien consagra los óleos, que son los aceites perfumados, ¿verdad? Los aceites, digamos, sagrados o consagrados por el obispo en la misa crismal, ¿verdad? Y precisamente el obispo sopla sobre ellos al momento de consagrarlos, ¿sí? El obispo sopla sobre ellos y en ese momento pues se da la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? También para la consagración de estos óleos, que son los que se reparten en las parroquias, ¿verdad? Y que se utilizan para para la administración de los sacramentos. Bueno, en fin, podemos ver cómo precisamente en cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Así como también en el matrimonio, el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa dentro de la iglesia, pero no solamente en los sacramentos, ¿sí? Hay otras situaciones en las cuales actúa, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el gobierno de la iglesia, ¿sí? El Papa, los obispos necesitan de la luz del Espíritu Santo para guiar la Iglesia Universal, en el caso del Papa, ¿verdad? Que es el que recibe la potestad de Pedro, ¿sí? El Papa es aquel que recibe la potestad de Pedro, ¿verdad? De ahí viene el término Papa, algo así, más o menos, y por ejemplo el obispo, que es el que va a gobernar su diócesis, pues necesitan la luz del Espíritu Santo para tomar decisiones, la luz del Espíritu Santo para guiar esa porción del pueblo de Dios, que es la diócesis, ¿verdad? O a la Iglesia Universal, que es en el caso del Papa, ¿verdad? O incluso también lo que es la parroquia, el sacerdote, el párroco, su vicario, ¿verdad? O a los diáconos también, pues necesitan guiar al pueblo de Dios que les han sido confiados dentro de una jurisdicción parroquial, dentro de una parroquia, ¿sí? Se necesita que el Espíritu Santo asista, entonces también a los presbíteros, a los diáconos, ¿verdad? Para que puedan guiar al pueblo de Dios, ¿sí? Es otra forma a través de las cuales el Espíritu Santo actúa dentro de la iglesia. ¿Y qué decir de los 7 sagrados dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, hablemos de alguno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el don del consejo, ¿sí? Nosotros, pues creo que en algunas ocasiones ha habido personas que se acercan precisamente pidiéndonos un consejo, nos piden un consejo, ¿verdad? Y creo que en ese momento lo peor que nosotros podemos hacer es decirle, ay, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy capacitado para darte un consejo, ¿verdad? Mejor busca a otra persona, etcétera, etcétera. Porque puede ser algo delicado, puede ser algo incluso grave. Y la persona necesita ser escuchada por nosotros. Si acude a nosotros es por algo. Bueno, pues hay que pedir la asistencia del Espíritu Santo en el don del consejo, ¿verdad? Para que sea Él el que hable a través de nosotros, ¿sí? O sea, el que no sintamos que somos nosotros los que estamos dando este consejo, sino que es el Espíritu Santo, quien a través de este don, precisamente del consejo,
¿verdad? Está actuando, está hablando a través de nosotros en favor de esta persona. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, del don de ciencia como capacidad de interpretar, ¿verdad? Todo lo que científicamente se está dando en la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos, pues sí, una episteme, tenemos una capacidad nociológica, lógica, psicológica, racional, pensante, que nos lleva a interpretar, ¿verdad?, lo que es el mundo. A fin de cuentas, la ciencia lo que hace es interpretar lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Descubriendo, generando, ¿verdad? Para el progreso de la humanidad, pues que precisamente el Espíritu Santo nos dé ese don de ciencia para poder buscar lo que es el avance de la humanidad, ¿sí? Que nos dé el don de ciencia para poder buscar aquello que sea mejor y que ilumine a todos aquellos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se dio esta situación del COVID-19, del coronavirus, sí, pues definitivamente el Espíritu Santo fue quien actuó, ¿verdad? En los científicos. Ustedes dirán, no, pues ellos con sus estudios, ¿verdad? Bueno, sí, no lo vamos a negar, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no actúa solamente, ¿verdad? Así en la persona, pero sí ayuda, ¿verdad? De alguna manera ilumina, ¿sí? Nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, para poder interpretar lo que es la ciencia, el avance científico, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del don de piedad, el don de piedad que nos lleva precisamente a acercarnos a Dios, que nos lleva a acercarnos a escuchar su palabra, que nos lleva a acercarnos a escuchar o a vivir los sacramentos, que nos lleva precisamente a la oración. El Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos lleva, nos inspira, nos hace sentir esa necesidad, ¿verdad? Así como de decir, pues órale, ponte a rezar un rato, ponte a hacer oración un rato, o ve a misa, ¿verdad? O confiésate, comulga. O sea, el Espíritu Santo es el que está actuando en nosotros allí precisamente en ese don de piedad como tal, ¿verdad? Para vivir como cristianos dentro de la iglesia, ¿sí? Y bueno, el don de lo que es el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, ¿sí? No es tenerle miedo a Dios. El don del temor de Dios, ¿verdad? Es precisamente, viene del amor a Dios, ¿sí? Este don, digamos que viene del amor que nosotros sentimos a Dios y que nos lleva a temer a ofenderlo, ¿verdad? Temer a ofenderlo es cuando nosotros nos detenemos precisamente ante lo que es la tentación del pecado, como tal, nos frenamos, nos detenemos, ¿sí? Porque nosotros pues allí sentimos, ¿verdad? Nos damos cuenta que vamos a ofender a Dios, amamos a Dios, sentimos amor por Dios y lo que no queremos es ofenderlo, ¿verdad? Bueno, tal vez por allí se me está pasando alguno de los dones, ¿verdad? Bueno, el don del entendimiento, sí, el don del entendimiento, que bueno, hasta donde yo, ahora sí valga la redundancia, entiendo, ¿verdad? Nos lleva también a interpretar las cosas, ¿sí? A interpretar lo que está pasando en el mundo, a interpretar lo que está pasando con la humanidad y sobre todo también nos lleva a actuar positivamente, ¿sí? Nos lleva a actuar en favor de la humanidad, nos lleva a actuar en favor de las personas, ¿sí? En favor de nuestras familias y también en favor de nosotros mismos. Bueno, pues vivamos en plenitud esta festividad litúrgica de Pentecostés. Tengamos muy presente que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que actúa en la iglesia, que actúa en nosotros. Pidamos la luz, pidamos la asistencia del Espíritu Santo en cada momento, cuando tengamos que tomar una decisión, ¿verdad? Cuando nosotros sintamos tal vez un poquito de preocupación o mucha preocupación o desesperación ante una situación específica que no sepamos qué hacer, pues allí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo cada día, que es Dios, repito, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Comparte la divinidad al igual que el Padre, al igual que el Hijo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros y nos ayude a vivir plenamente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.